Parece ser que se ha llenado demasiado pronto la sala. Está puesto. Está puesto. Empieza. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en esta segunda conferencia del ciclo Érase una vez Segovia. Y gracias sobre todo por la confianza que están depositando en nuestra labor de intentar acercar la historia de Segovia, de la ciudad, de la provincia, a través de las fuentes documentales, sobre todo de archivo, que siempre es un tema delicado, por cuanto la información es la que hay, los historiadores no podemos inventarla, pero bueno, intentamos tratarla y divulgarla de la forma más asequible para que ustedes disfruten y, por lo que veo, pues efectivamente la acogida que está teniendo este tercer ciclo nos llena de ilusión para preparar un cuarto y un quinto. Hoy tengo el enorme placer de presentar a una persona con la que tengo una buena amistad desde hace ya varios años. Ella es María Pía Senent, es la directora de esta casa, de este Archivo Provincial de Segovia, y tengo el privilegio de hacerlo desde una doble dimensión. La primera de ellas, como he dicho, es la de la amistad que me une con ella, y la segunda es la parte técnica, porque yo también soy archivero, aparte de investigador sobre Segovia, y ese nexo de unión entre la parte técnica y la personal, pues es lo que hace posible que estos ciclos tengan esta buena acogida, ¿no? La ponente tiene un perfil eminentemente una persona muy formada en distintas materias, lo que la hace una ponente muy adecuada para dar esta conferencia que vamos a presenciar hoy. Es doblemente licenciada. La primera carrera que tiene es la licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, pero luego se licenció también en Filología Semítica, por la Universidad Complutense de Madrid. Aparte, también es doblemente archivera, en su condición de facultativa de archivos del Estado y, posteriormente, facultativa de archivos de la Junta de Castilla y León. Con lo cual vemos que Pía pues hace las cosas de dos en dos siempre. Fue directora del Archivo Histórico Provincial de Soria durante 4 años y de ahí dio el salto a 2 jefaturas de servicio, también en el ámbito territorial de la provincia de Soria, y más relacionadas con lo que es el patrimonio cultural, sobrepasando un poco la dimensión de lo que es la documentación propiamente dicha. Con lo cual, es una persona muy formada. Yo cada vez que hablo con ella aprendo muchísimo y espero seguir haciéndolo, y creo que todos ustedes van a disfrutar mucho de la conferencia de hoy, que se titula Las rutas de los cantares de gesta, viajes medievales y cañadas. Les dejo con doña Pía Senent. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación ya no sé qué decir. Quiero darles las gracias porque, como directora del centro
hicimos una apuesta por este programa y por lo que veo ya del año pasado apuntaba hacia lo que está siendo este año, que a las 7 menos 10, cuando faltan 10 minutos para empezar la conferencia, ya tenemos el aforo completo. Hoy veo que además hay personas que están de pie porque no cabemos todos, lo cual se lo agradezco infinito la acogida que ha tenido y espero que estemos a la altura de las expectativas. Quiero aprovechar también para dar las gracias a Nieves Estevez, que es un poco la que nos ayuda en esto. Si yo puedo estar en este momento aquí es porque ella está en la puerta, está vigilando la entrada, ayudándoles a ustedes a sentarse, porque es importante eso, exactamente igual que todo el resto de mis compañeros en el archivo. Se limpia la sala, se ordena, se colocan las cosas, funciona el sistema informático y todo eso es gracias a un equipo de trabajo. Y al margen de todo, quiero dar las gracias a Efrén. Efrén de la Peña es archivero, viene todas las tardes desde Toledo. Cuando tenemos las conferencias es un esfuerzo, él tiene su familia, tiene su trabajo y le tenemos aquí puntualmente y sin que falle ningún día. Es mi compañero, mi colega, pero sobre todo es que lo que es mi amigo y me ha emocionado. Sin más, vamos a empezar con la charla propiamente dicha. La semana pasada el profesor Jesús Alonso nos estuvo orientando bastante sobre lo que era el sistema viario romano. A mí me toca la siguiente parte, que es la parte de, digamos, la Edad Media. Este es litio, les presento a litio. Litio es un lince ibérico que hace 4 años se marchó del Parque Natural de Doñana y cruzó el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo, el Duero, el Ebro, y 4 meses después lo encontraron, después de meterse un viaje, de cruzar toda la península, apareció en la zona de Mataró, en los alrededores de Barcelona. Esto dio pie a que los estudiosos de Doñana, los biólogos, empezaran a hablar de una cosa que se llama el gen viajero. Dice que hay una serie de individuos que, por lo que sea, en todas las especies, les da por viajar, por cambiar de sitio y por perder, por ejemplo, en el caso del litio, la comodidad de la comida garantizada, de hembras cerca, el litio es macho, y sin embargo prefirió viajar a la comodidad. Desde que la humanidad existe, existen los viajeros. Hacia el siglo X a.C. se domesticó el camello y con ello empezó a poderse establecer las rutas caravaneras. Poco a poco el mundo se fue ensanchando y se fue ensanchando primero a través de las caravanas, después a través de los viajes de los descubridores, ahí tenemos a Marco Polo, a través de los peregrinos que viajaban por toda Europa. Acabó Colón llegando a América, Pizarro descubriendo toda la costa del Pacífico en la zona de Perú, Magallanes dio la vuelta al mundo y así seguimos con Amundsen, el doctor Livingstone. Son infinitos los viajeros que tenemos documentados. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta cómo Abraham viaja siguiendo todo lo que es actualmente desde aproximadamente Kuwait, subiendo el cauce del río Éufrates hasta llegar a lo que es Siria y luego bajar por la costa mediterránea a la zona de Israel. Moisés lo hace desde Egipto. Tenemos el relato de la Odisea, es un relato de viajes. Roma, la Eneida, le pasa lo mismo a Eneas, y así podríamos seguir hasta que Neil Armstrong acabó viajando a la Luna. Y es algo que, por lo que sea, determinadas personas han abierto rutas en el mundo gracias a esta especie de gen viajero de lo que hablaban los biólogos de Doñana. Ahora verán que las siguientes diapositivas que voy a poner vienen a ser exactamente lo mismo que vimos en la semana pasada. El Anónimo de Rávena nos lo enseñó. Sin embargo, el Anónimo de Rávena es un documento ya de una fase tardía. Digamos, el manuscrito que tenemos corresponde al siglo VII. Los vasos de Vicarelo se supone que son del siglo I o II. Todavía estamos, lo interpretan como una ofrenda a Apolo.
antes del proceso de cristianización en el siglo III. La Tégula de Valencia, ahí tienen las fechas. El itinerario de Barro, que nos habla del norte de la península, nos habla de varias vías que cruzan la cordillera cantábrica, pero también nos movemos en el siglo III. Y la pregunta es ¿por qué se ha conservado esto? Don Ángel Cabo lo conocí personalmente cuando ya estaba jubilado, fue profesor de Geografía Histórica en la Universidad, catedrático de Geografía Histórica en la Universidad de Salamanca, y un día, hablando, le preguntamos, bueno, es que esto del estudio de las vías de comunicación, y nos dio esa contestación. Dice, por donde pasaron los dinosaurios, ahora pasan las autovías. Es un poco exagerado, pero lo que sí que está claro es que todas las vías de comunicación pasan, tanto para los animales como para las personas, que al fin de cuentas no somos más que otra especie animal, por el sitio más fácil. Con lo cual, si los dinosaurios encontraron un paso entre montañas, un vado en un río o una llanura por la cual andar, por ahí siguen construyendo los ingenieros las autovías y las vías del AVE. Y el resultado es que el itinerario de Antonino, se supone que es un documento del siglo IV, y el ejemplo que tienen en la imagen no es otra cosa que una copia que se conserva en la Biblioteca del Escorial del siglo VII. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿por qué las fuentes romanas siguieron copiándose y replicándose en los primeros siglos de la Edad Media? Solo hay una contestación, es que las vías estaban en uso. Entonces, por donde pasaron los romanos, van a pasar los visigodos y va a producirse la invasión musulmana y los demás acontecimientos históricos que vamos a ir viendo. Una fuente que es poco conocida, pero que es muy curiosa, es el viaje de la monja Egeria o Eteriae, que es una señora gallega que en el siglo IV decide peregrinar a Tierra Santa. El manuscrito no se conoció hasta principios hasta finales del siglo XIX, y se conserva en la biblioteca de Montecassino y en una biblioteca, otra copia en una biblioteca en Arezzo, en Italia, y describe un itinerario siguiendo las vías romanas que todavía en el siglo IV, pese a todo el proceso de las invasiones del III, la crisis del siglo III, continuaban usándose y le permitió llegar a Tierra Santa, visitó Egipto y nos lo dejó escrito. Con lo cual conocemos a esta señora que además tenía muchas relaciones de carácter personal, porque en un momento determinado en el cuento, en el relato nos viene a decir que quedó con una amiga a la altura de la actual Haifa, al norte de Tel Aviv, y con ella vuelve a viajar a Jerusalén en compañía, porque parece ser que las mujeres también viajaban, no era solo cosa de hombres. La entrada de los bárbaros, si nosotros vemos el plano de abajo, lo que tenemos es las vías que indica el itinerario de Antonino, que en el siglo IV estaban perfectamente delimitadas. Los bárbaros utilizaron estas vías, los distintos pueblos bárbaros, y si se fijan en la que está en color morado, viene a corresponder con el camino que siguieron los suevos. Los suevos y la verde, los alanos, son las primeras oleadas bárbaras que entran en la península y siguen la vía 27 del itinerario de Antonino, que también aparece con el nombre de vía de Aquitania, porque unía prácticamente Astorga Astúrica Augusta, Astorga, con Burdingala, que es el actual Burdeos, siguiendo ese camino. Y viajaron hacia el sur los vándalos siguiendo la línea verde, es decir, la vía de la Plata. Cuando poco después entran, dados los pactos que firman los visigodos con el Imperio Romano, entran los siguientes oleada de bárbaros, los visigodos, lo hacen por la línea roja, que no es otra cosa que otra parte de la vía de Aquitania, la vía 34, y la vía Augusta, que sigue toda la cuenca del Mediterráneo. Si se recuerdan el plano que hemos visto puesto en el plano, lo que aparece en los vasos de Vicarello es exactamente la línea de color azul.
¿En qué se caracteriza el viario medieval? En primer lugar, creo que ya lo habrán podido deducir todos ustedes, es la reutilización sistemática de las vías existentes que deja el Imperio Romano. ¿Qué ocurre? Los romanos entendieron que el territorio se dominaba pudiendo caminar por él. Entonces, consideraron que el sistema viario era parte importantísima de la infraestructura del propio imperio, en base a que por ahí se movía el comercio y se movían las legiones. Sin embargo, los bárbaros lo entienden al revés. En cierto modo, es una vieja costumbre que tenemos los españoles, que es que las vías de comunicación sirven para entrada de invasiones. Ellos nos habían invadido, los visigodos nos habían invadido siguiendo las vías de comunicación. Con lo cual, la política que siguen los visigodos es un poco la de aislamiento. Algo les dio la razón, porque por las vías de comunicación les entraron los musulmanes. El tema es que, en cierto modo, esta mentalidad es la que va a tener Isabel II cuando haga el ferrocarril. El ancho de vía español, que es más grande que las vías europeas, se justificó, aparte de que salió más barato porque lo compraron de saldo, pero se justificó en parte que, como había habido una invasión muy importante, que había sido la invasión napoleónica, ahora que los ejércitos se podían mover en tren, si le poníamos inconvenientes entraría al menos. En cierto modo, el abandono del sistema romano viario era la manera que utilizaron los reyes bárbaros, francos, ostrogodos, visigodos, de generar el concepto nacionalista de los pueblos bárbaros. En segundo lugar, no vamos a encontrar, igual que en época romana encontramos, por ejemplo, algo tan definido, que podía ser algo así como la guía Michelin de la época, con el itinerario antonino, no vamos a encontrar fuentes que nos digan que por aquí va una carretera, por aquí va una vía, por aquí va un camino. Con lo cual, no tenemos ningún relato directo prácticamente desde el itinerario antonino en el siglo IV hasta los reyes católicos. Sin embargo, sí conocemos de forma indirecta cómo se movía la gente durante la Edad Media. Hubo que mantener la información romana, era la única guía práctica que tenían. Y lo que vamos a ver es la última pregunta: ¿cómo se documentan las vías romanas en época medieval, las vías de comunicación, en época medieval? Vayamos al primer relato. Nos encontramos que ya invadidos cuando han entrado los musulmanes, nos encontramos que Munuza, el gobernador, que según la crónica de Alfonso III nos está relatando que Gijón tiene un gobernador árabe, hace frente a Pelayo en Covadonga, y cuando la cosa se pone fea toma la salida lógica, que es alguien que no conoce el territorio, meterse en los picos de Europa en dirección sur. Y ahí es donde ya Pelayo le remata. ¿Por qué? Porque a Covadonga, quien conoce el territorio, sabe que solo se puede ir por el norte. O sea, subiendo precisamente desde Gijón por Cangas de Onís. Y cualquier intento de salida en el otro sentido, creo que la orografía no hace falta más que ver las fotos para darse cuenta lo que debió ser aquello. La crónica mozárabe la crónica de Alfonso III es de donde se sacan los datos por los que todos hemos estudiado al principio de la Reconquista. Pero, sin embargo, hay una crónica todavía más antigua, que es la del 754, que se conoce como crónica mozárabe porque se supone que está escrita por mozárabes en Córdoba-Toledo, en el eje Córdoba-Toledo. Y es el relato de la batalla de Poitiers, nos lo cuenta la crónica mozárabe. Y nos dice que, de alguna manera, Abderramán al-Gafiki, que era el valí de la península ibérica, en aquel momento todavía no teníamos emires ni teníamos califas, decide continuar la expansión musulmana hacia el norte y cruza los Pirineos. La duda es si cruza por la vía domitia, es decir, que sigue la vía Augusta, la que sigue la costa mediterránea, hasta Narbona, y de ahí cruza al sur de Francia en dirección a Burdeos, o si siguió la vía más lógica, que es la que sigue la vía de Aquitania, que es la que sube desde prácticamente Burgos, a la salida de la península, por Irún, hasta Burdeos. Y de allí, por la vía de Aquitania, acabó llegando a Poitiers, donde Carlos Martel
el caudillo franco, ya si se quiere carolingio, acaba con los ejércitos musulmanes y frena el avance musulmán, precisamente en una ciudad conectada por una vía romana. Si seguimos analizando un poquito la vía 27 de Antonino, lo vamos a empezar a llamar de una manera más fácil, que es Camino de Santiago, que a lo mejor todos lo tenemos más en la cabeza. Si nos fijamos en la vía 27, en el entorno de la vía 27 nos encontramos las presuras más antiguas documentadas en la zona condal de Castilla. En el 752 nos aparece la cristianización, o por lo menos el dominio cristiano, en un lugar que está al lado de Belorado. Belorado ahora ha sido muy famoso por el follón este que han montado las monjas de Belorado. Bueno, todos tenemos un poco de idea de dónde está. En un pueblo que está al lado que se llama San Miguel de Pedroso. Es la presura más antigua en la zona castellana. Y a muy pocos kilómetros de Puente Larra, la carretera nacional 1, la autovía que va para Francia, y en pleno Camino de Santiago, en Montes de Oca, muy cerca de los Montes de Oca, nos aparece Santa María de Valpuesta. Santa María de Valpuesta es una presura, la de San Miguel de Pedroso del 752. Tengan en cuenta que la invasión se había producido escasamente 40 años antes, y Santa María de Valpuesta es del 804. En este momento lo que tenemos ahí es que, ocupado Oca, el obispo de Oca se refugia en Valpuesta y Oca será el antecedente directo de lo que ahora es el arzobispado de Burgos. En la misma crónica de Alfonso III nos van contando distintas avanzañas de los reyes, y en una de ellas nos cuenta que Alfonso I se da un paseo por todo el Valle del Duero siguiendo dos líneas. Si pusiéramos todas esas ciudades en el mapa, veríamos cómo lo que es el Camino de Santiago es uno de los puntos por donde pasa Alfonso I, pero si cogemos la cañada occidental soriana, la que va precisamente por Segovia, en dirección cruza en el puerto de Tornavacas en Ávila o en el puerto del Pico, también en Ávila, y va paralela a la sierra hasta Ayllón para subir hacia el norte en dirección a Osma, y de ahí por Ucero hacia Soria, sigue la misma ruta. ¿Por qué? Porque era el camino lógico. Y además las grandes ciudades repobladas en el Duero coinciden precisamente con esos dos territorios. Hay un ejemplo también muy temprano que es el abad Vitulo. El abad Vitulo dota un monasterio en el año 800 en el Valle de Mena. El Valle de Mena es el norte de la provincia de Burgos. En el Valle de Mena nos encontramos que aparte de que es precisamente la primera vez que aparece documentada la palabra Castilla como tal, dice en las Bardulias, que ahora las llaman Castilla, es lo que dice el documento. Si miran el punto 9 en el mapa, la línea azul es una vía que el propio documento nos dice que es la vía agostina. Está documentada también en el itinerario de Antonino y coincide exactamente con la vía que Antonino dibuja entre Castro Urdiales y Pisuerga, Herrera de Pisuerga, en el Alto Pisuerga. Cuando el abad Vitulo describe su presura, siempre acaba tropezando en la línea sur con una vía que él denomina de esta manera. Evidentemente, la ocupación romana de la zona está también documentada, porque el número 3 correspondería a una zona que él mismo la describe como una ciudad en ruinas, que la llama Area Patrianini. Los arqueólogos han encontrado tanto una cosa como la otra. Las crónicas árabes, las fuentes árabes. Las fuentes árabes son también muy plásticas. El problema es que los árabes eran grandes literatos, los cristianos eran mucho más planos. Entonces los cristianos escriben cosas de forma muy somera, mientras que los árabes escriben de una manera mucho más literaria. Ibn Dari, cuando nos describe la campaña que hace en el 823 Abderramán II, el emir, nos vuelve a describir la vía de Aquitania. Nos dice que llega a Irún por Salinas de Añara, desde allí a Renchun, al Puente Arijas, y volvemos a tropezar con el itinerario antonino, tanto en la vía de Aquitania como en la vía que pasa desde Flavióbriga a Pisoraca, o sea, la que pasa por el Valle de Mena, la que el abad Vitulo también nos lo está describiendo.
podría ser infinito, porque las fuentes, Ibn Hayyan vuelve a describir otra racia en la misma zona, y hemos citado Ibn Hayyan, Ibn Aratir, Al-Makari. Al-Makari es el que nos cuenta de una manera más literaria la batalla de Covadonga, otra crónica cristiana que es la crónica de Albelda, la crónica profética, y puedo seguir hasta el infinito. Y muchas veces en estas crónicas nos aparecen frases como la que aparece, la que relata la crónica de Alfonso III, al hablar de Ramiro I de Asturias, que entre las hazañas del rey fue perseguir a los bandidos de los caminos. Con lo cual había bandidos en los caminos, ya teníamos cuatreros, teníamos un Curro Jiménez en esa época. Y la leyenda de los jueces se considera tanto Laín Calvo como Nuño Rasura los protagonistas de una leyenda que para que los castellanos no tuviéramos que ir a León porque el camino era muy longo e hayan de ir por montañas, nos está describiendo otra vez la vía, consigue que se puedan juzgar los delitos y los pleitos en la propia ciudad de Burgos. Hace ya muchos años, a mediados del siglo XX, tanto don Claudio Sánchez Albornoz como Fray Justo Pérez de Urbel estudiaron la ruta de las primeras presuras y el avance de los condes castellanos hasta el Duero. Hablan de 4 rutas, la que siguen los foramontanos, que es la vía del Besaya. Si ustedes en este momento van a Santander por la carretera vieja, verán que todavía en el fondo del valle, a la altura de Corrales de Huelna y la zona de Bárcena de Piedeconcha, sigue existiendo un camino sobre un trazado probablemente de origen romano, que fue pavimentado en época medieval. Pues los foramontanos siguen la línea del Besaya al Alto Pisuerga y desde ahí bajan hacia el Aguilar de Campo y Fromista. Y a Fromista a todos nos suena como una de las iglesias más representativas del Camino de Santiago. Gonzalo Fernández, la tradición le hace padre de Fernán González, el conde fundador de Castilla. Y vuelve a seguir lo mismo, sigue una cañada que baja desde Sedano hacia Lara, Carazo, Clunia, San Esteban de Gormaz y Aza. Y San Esteban y Aza nos volvemos a encontrar con la cañada Real Soriana Occidental. Puedo decir lo mismo de Nuño Rasura en la zona del Arganzón Palazuela hasta Roa y Peñafiel, o la zona del Arganzón, por lo que actualmente la subida que va precisamente desde Osma, Ucero, San Leonardo de Yagüe, sigue teniendo un topónimo que es la Galeana de San Leonardo, es decir, el camino secundario de una cañada. Con lo cual vemos a los condes castellanos anticipando a lo que luego hará Alfonso X con la Mesta. Las líneas, la verde clarita, la morada, la azul y la roja, es el avance a través de las cañadas de los condes y los foramontanos. Y las que están en el más oscuro, el negro, son las calzadas romanas. Da la sensación de que están haciendo un plan de carreteras, cuando esto lo plantamos en el mapa. Y si esto lo comparamos con el actual plano de vías pecuarias que existe en la actualidad, nos damos cuenta otra vez lo mismo, que en la parte de la zona de Burgos, Soria, Segovia, las cañadas coinciden prácticamente con el viaje de los condes y los foramontanos. Hay una fuente también que además les va a sorprender porque está en el cartulario de San Juan de la Peña, en zona aragonesa, en la cual se describe una batalla al lado de Aranda de Duero, que es la batalla de Alcozar. En esta batalla de Alcozar, el conde García Fernández, conde de Castilla, cae en manos de Almanzor. Almanzor llega a tomar en el año 989 prácticamente todas las plazas del Duero, desde el castillo de Gormaz, y avanza por lo que es exactamente la cañada que va a unir Medinaceli con Aranda de Duero. Es la actual Nacional 122. Si la miran, van a pasar por todos esos sitios. Los mismos que describe el documento del año 1110, relatando la batalla, las aventuras que ocurren en Alcozar en época de Almanzor. Y nos metemos en la crónica de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio
a mediados del siglo XIII, escribe la Crónica General de España y recoge muchas tradiciones de origen anterior, entre ellas la leyenda de los 7 infantes de Lara. Y a los 7 infantes de Lara parece que los están trayendo y llevando de aquí para allá hasta que sus cabezas acaban decapitados todos por culpa de Ruy Velázquez, que es el traidor que traiciona a los castellanos, y que además les abandona, y en lugar de defender el territorio se va desde Urbel al Pico de Amaya, que según el propio cronista nos dice que es la zona más inexpugnable de Castilla, vuelve a abandonar y al final vende en Alcozar la batalla que relata el documento de San Juan de la Peña, como el conde de Castilla cae en manos y los 7 infantes de Lara, sus caballeros, caen en manos del Manzor. Mudarra, que es el general árabe, también viaja desde Alicante a Córdoba antes de subir y nos sigue exactamente por la vía espartaria. La vía espartaria, si se acuerda de la conferencia de la semana pasada, es la que sube desde Cartagena en dirección, cruzando toda la Mancha en dirección hacia Madrid. Atocha, el término significa esparto, y coincide la entrada hacia el cruce de Madrid a través de la calzada, seguiría lo que es la calle Atocha. Está tan documentada que la han encontrado los arqueólogos. La foto la tienen ahí algunos tramos de la calzada. Otro cantar de gesta que nos habla de calzadas es el propio cantar de Fernán González. El relato está escrito, según don Ramón Menéndez Pidal, el relato parte de un viejo cantar, probablemente de época de Fernando el Santo, Fernando III, y es recogido en 1344 por un monje del monasterio de la Arlanza. Y en una de las veces que el rey de León y el conde castellano, Fernán González, se encuentran, nos dicen eso. El conde partió de Burgos, ciudad en el Camino de Santiago. El rey partió de León, ciudad del Camino de Santiago, y venidos se han de juntar en el vado de Carrión, paso del Camino de Santiago. Es exactamente la vía 27 de Antonino, la vía de Aquitania, que será utilizada por los peregrinos durante muchos siglos y que además actualmente sigue siendo uno de los pasos más importantes del Camino de Santiago. El poema de Fernán González también nos cuenta que en un momento determinado el conde cae preso, lo salvan los castellanos después de una serie de peripecias y lo llevan para... vuelve a Castilla y vuelve como un gran señor, vuelve en carro. Y además el besamanos te lo describe en el carro. Acordaros también la importancia de la carretería, de lo que nos hablaba la semana pasada, y la importancia de los carros en aquel momento como medio de transporte, tanto de mercancías como de personas. El monje que probablemente redactó la última versión del cantar en mediados del siglo XIV, evidentemente conocía dos cosas. En primer lugar, conocía las rutas francesas. Habla de la leyenda de Roncesvalles, el problema que el pariente de Carlomagno se encuentra en el paso de Roncesvalles, otro punto del Camino de Santiago, y lo relata la Chanson de Goldin. Se hace eco de esto, pero se hace eco también de un peregrino. O sea, el héroe que salva al conde en un momento determinado es un peregrino que va haciendo, y lo dice textualmente, el camino francés. Evidentemente el conde de la Arlanza, el monje de la Arlanza, conoce a quién le va a pagar, que es Fernando III. Sabe que la dinastía española tiene mucho que ver porque Fernando III el Santo era primo hermano de Luis IX, San Luis de Francia, Luis IX de Francia. Los dos eran hijos de princesas castellanas, uno de Berenguela de Castilla, Fernando III el Santo, y Blanca de Castilla, Luis de Francia, que a su vez las dos eran hijas de Alfonso VIII de Castilla. Entonces pone al Santo Rey, que además el poeta del cantar nos lo está colocando en la cruzada. El rey se ha ido de viaje también. En este caso está en la zona del norte de África. Otro de los que cuentan
Otro cantar que nos cuenta, nos sigue hablando de relatos, de este tipo de relatos, es el propio Cantar de Miño Cid. Una de las vitrinas tiene la página en un facsímil abierto y exactamente los versos señalados. Cuando el Cid es desterrado, sale en dirección, sale de Burgos, cruza una serie de terrenos y acaba pasando, cuando sale de San Esteban, y lo dice en el vado de Navaleno, entre Ayllón y Fresno de Cantespino, por la calzada Quinea, en la parte noreste de la provincia de Segovia. La foto de al lado corresponde al tramo de la calzada que cruza Calatañazor, viene por la zona de unía el Burgo de Osma, Uxama, con Muro de Ágreda, Augusto Óbriga. Y seguía un territorio muy cercano a nosotros. Probablemente la calzada continuaba en dirección a San Esteban de Gormaz, Ayllón, Sepúlveda y el puerto de Somosierra, pero se ve perfectamente, si van siguiendo la línea señalada por las flechas rojas, cómo se detecta una calzada muchos siglos después en el terreno. No podíamos hablar de vías sin hablar del libro de viajes por autonomasia en la Edad Media, es el Codex Calistinus. El Codex Calistinus se atribuye así a Calixto II, está escrito en la segunda mitad del siglo XIII y corresponde a el relato que hacen los peregrinos sobre el llamado Camino Francés, el que también aparece en el Cantar de Fernán González. El libro se hizo muy famoso hace relativamente poco porque lo robaron, se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago, fue recuperado, pero eso es lo que nos cuenta. Exactamente todas las ciudades que siguen el Camino de Santiago por el Camino Francés. Lo que ven, la línea que ven un poco más al norte, que gira hacia arriba, sería lo que se denomina el Camino de la Costa. El punto en el que se unen allí, a mitad aproximadamente, debajo de lo que sería Bilbao, es Puente Larra, uno de los pasos principales del camino, y el paso siguiente es Puente la Reina. Curiosamente, los puntos de unión del camino van a corresponder con puentes. El libro contiene un relato anterior que se llama el Liber Sancti Jacobi, que corresponde a principios del XII y fue recogido luego por un único monje que se lo dedica a Carlomagno, no está dedicado a un rey español ni a un rey castellano. Lo escribe un tal Améric Picot. Y el libro, aparte de que la edición, el manuscrito que se conserva es extraordinariamente bello. Otro dato para seguir conociendo, eso es Puente la Reina en pleno Camino de Santiago. La tradición cuenta que el puente lo construyó la reina Urraca de Castilla, casada con Alfonso I el Batallador de Aragón, para facilitar el vado del río. El vado era complicado. Si es un río ya ancho, el Ebro es un río de cierta envergadura, y lo que ven arriba es el documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de la Donación. Describe cómo la reina paga de su bolsillo el puente para que los peregrinos puedan seguir pasando. Hasta ahora, como ven, no hemos podido describir de ninguna manera un camino. O sea, lo único que podemos hacer es ir poniendo piezas en un puzzle e intentar unirlas de forma que acabemos viendo la línea general. Otra de las ciudades jacobeas por autonomasia es León. Lo que tienen en un lado es la foto aérea de León. El León era un campamento romano de la Legio Séptima Pía Gémina que monta Augusto durante las guerras cántabras para controlar precisamente una vía que baja norte-sur, pasando por ahí, que luego acabará siendo la Vía de la Plata. Y justo delante de la Catedral de León lo que se cruzan es el Cardo y el Decúmenos, que eran las dos calles principales y los caminos de entrada en la ciudad. Si miran el plano de principios de siglo, donde todavía no hay barrios periféricos, se ve cómo se cruza el río,
sigue en línea recta hasta el cruce de la catedral. La línea roja vendría a ser aproximadamente la ubicación del campamento romano bajo la actual ciudad de León. Y otro de los medios para conocer los medios de comunicación, las vías, fue la Mesta. La Mesta debe ser tan antigua como los propios españoles. Si uno se coge las guerras cántabras, las guerras celtibéricas, las penas que ponen a los celtíberos después de la toma de Numancia es la entrega del sagún. El sagún es una capa que utilizaban las legiones romanas que estaba hecha de lana que además se mojaba para que encogiera y se volviera impermeable, y lo utilizaban cuando hacía frío. Entonces, ¿por qué a los celtíberos se les hace pagar el sagún? Probablemente porque había muchas ovejas. El camino de las ovejas tiene también otra segunda cuestión. Los orígenes, la epopeya castellana, el gran viaje castellano es la Reconquista, y la Reconquista tenía un pequeño inconveniente, que de vez en cuando los árabes también empujaban hacia el norte. Cada vez que había una racia, se perdían los terrenos, se aplicaba la tierra quemada, pero había algo que si la cosa se ponía muy fea me la podía llevar, que eran los animales. Los bienes semovientes ya viajaban con las personas, de forma que cuando las cosas se ponían feas en época de guerra, cogía las ovejas y me iba para el norte o me refugiaba en algún sitio. Tenía que abandonar los campos, pero no la ganadería. A la altura del siglo XIII, la cabaña castellana ha conseguido además el monopolio prácticamente de la explotación de lana hacia los puertos del norte, los puertos de la Hansa alemana del Mar del Norte, y el trasiego de ovejas es tremendo. Y crea la Mesta y concede el real privilegio de la Mesta. Lo que vemos a la derecha es la confirmación que hacen los reyes católicos de este privilegio. El privilegio se van confirmando. El ejemplar que tienen delante es el que está en Simancas. Y a su vez lo que hicieron los reyes católicos fue generar la Real Cabaña de Carreteros también para regularizar el transporte de personas, mercancías a través de carretas, y lo completan con la creación de las hermandades, es decir, una especie de policía, de guardia civil para el control de caminos, carreteras y evitar los asaltos en los caminos. Entonces, dentro de la política de los reyes católicos, no solo se trataba de proteger los caminos, se trataba de proteger la Mesta y las ovejas, y se trataba de garantizar la carretería, y una carretería ya profesionalizada, porque los carreteros han existido siempre, pero digamos que es un poco las peleas que ahora tienen los taxistas con Uber, que esté regularizado de alguna manera. Otra de las cuestiones es que a los reyes les gustaba irse de montería y se lo pasaban bien, pero necesitaban saber. Entonces van describiendo por dónde hay jabalíes, dónde hay venados, y te dice la crónica de Alfonso XI, o el libro de la Montería, porque realmente es un tratado de caza, que es por Urbión y por las sierras es por donde se llegan las dehesas, ¿no? Entonces conocían los puertos de montaña. Y esto es algo que nos pilla muy cerca. El arcipreste de Hita, que se lo pasó bien en la vida y se dedicó a viajar para acá y para allá todo lo que pudo, con la disculpa de hacer las visitas a sus parroquias, se metía unos viajes y nos describe a finales del XIV también la situación que está la sierra, por donde se pasa la sierra en Segovia. Y nos habla de dos sitios. Primero, el Malangosto, es decir, ese punto que está entre el monasterio del Paular y Santa María de la Sierra, encima de Collado Hermoso. Lo que ven es el libro, el manuscrito del texto. Y el segundo paso es el que el otro día nos hablaba Luis Morato, el relato de la Serrana de Tablada. Corresponde más o menos al puerto de Guadarrama. Si suben por la vertiente de Madrid, todavía la estación que está, cuando se pasa ya Guadarrama y se enfila el puerto, es la estación de Tablada, precisamente, ¿no? Y siguiendo el camino antiguo, pasamos por los hitos donde se supone que se da la aventura de la Serrana. Perdón. Sin embargo, no todo es divertido en el puerto del Malangosto, porque
en la crónica de Enrique IV nos cuenta que en un momento determinado tanto él como su hija Juana la Beltraneja vienen desde la zona de Talamanca del Jarama, siguen por el Valle del Lozoya hasta el Paular y deciden pasar la noche en el monasterio del Paular, en la Cartuja recién creada del Paular. Y enfila el agüeste el puerto de Malangosto. Y la crónica relata cómo una tormenta arrasa prácticamente a toda la hueste del rey. Y el rey se salva porque está metido en el monasterio. Y hasta días después no puede cruzar la sierra porque el paso es intransitable a consecuencia de la tormenta. Pero el paso histórico correspondía con lo que es la unión entre los dos monasterios, que además en la propia crónica los considera los descansaderos de ese camino que se salía al amanecer de uno de los monasterios y se llegaba por la noche al siguiente. Los puentes. Otro de los puntos de unión importantísimos de las calzadas, y que de esos tenemos infinidad que nos marcan ese punto del que partir y poder conocer exactamente por dónde iba el camino, lo vemos a través de los vados y los puentes. Los puentes corresponden a los vados y a las zonas más fáciles de paso y donde es más fácil construir el puente. El retrato es un retrato del siglo Ana de Austria, la que en el futuro sería reina de Francia, y ese retrato lo hace Pantoja de la Cruz, y a través de la ventana lo que estamos viendo es la Valladolid del siglo XVII. La primera línea está una ceña, la ceña de los monjes de San Benito, y un poco más a la derecha del cuadro lo que vemos es un puente. Es el puente mayor. El puente mayor era el camino natural a Burgos y por donde salía toda la lana que luego enfilaría los puertos del Cantábrico. El consulado de Burgos fue el gran exportador de la lana castellana. Burgos tenía una serie de puntos, los carreteros se juntaban la lana en Burgos y desde ahí se distribuía hacia Castrurdiales, Laredo, Santander, los puertos del Cantábrico. Y cruzaban el Pisuerga, que ya era un río de una gran envergadura a la altura de Valladolid, a través del puente, que nos lo documenta después, pero que vemos todavía. Y todavía en Valladolid el puente sigue existiendo. Y si uno se fija en el lado izquierdo, según saliendo de la ciudad en dirección a León, todavía se ve el resto de la ceña que está dibujada por Pantoja de la Cruz. Puentes, todos los que quieran, de época medieval. Puentes romanos quedan muy pocos y puentes medievales quedan también muy pocos. Los puentes tienen la mala costumbre de dejarse llevar por las riadas. Entonces, normalmente en las tablas de los puentes acaba pasando lo que pasa en la foto que vemos abajo. Ese es el puente de Nájera. Actualmente está restaurado, esto es anterior a la restauración, porque era el camino natural del cruce del río Najerilla por donde pasaban los peregrinos. Y cuando se han vuelto a poner en marcha determinadas zonas del Camino de Santiago, el gobierno de La Rioja lo ha restaurado. Pero lo normal es que del puente solo quedaran los tajamares, es decir, las cimentaciones en el río. El documento de arriba está sacado de la Real Chancillería, del Archivo de la Chancillería de Valladolid, y es precisamente la restauración del puente en el siglo XVII, una restauración del puente de Puente la Reina, el que hemos visto antes, que había construido Urraca de Castilla en 1122. Y los otros corresponden a Talamanca del Jarama, el cruce sobre el río Jarama, el otro paso por Nájera, otro trozo del puente de Nájera, y el puente de Frías, que además no solo tenían una función de comunicación, sino tenían una función defensiva. Y aquí vemos otros dos puntos importantes: la Vía de la Plata, el puente en Mérida con el acueducto de los Milagros detrás, y el puente que tenía también un carácter de unión defensiva. El Alcázar de Toledo, a través de la fortaleza de Toledo, tanto la muralla de la ciudad, el puente de Alcántara, que es lo que se ve abajo, y el Palacio de San Servando, al otro lado. Todavía se conservan, lo que pasa es que muy poca gente cruza a San Servando. Es, así como anécdota, el primer castillo que se ha declarado monumento nacional en España, en fecha tan temprana como 1874. Por eso se conserva también en la actualidad. Pero también en ese caso nos encontramos un puente fortaleza que además va a abrir la vía que luego seguirá en dirección sur
siguiendo lo que sería la calzada espartaria en dirección, bueno, sureste, en dirección a Cartagena. Y no les voy a aburrir mucho más porque podríamos estar hablando y sacando documentos donde se nos citan carreteras, puentes, vados, cañadas. En lugar de haberme centrado en la zona castellana, por la parte hubiera hecho lo mismo en la zona de la Vía de la Plata, estaríamos hablando también de infinidad de cañadas, infinidad de pasos, infinidad de ramales, de galeanas secundarias y de carreteras de segundo orden, tanto de época romana como durante todo el periodo medieval. Espero no haberles aburrido mucho, no sé si ha sido de su agrado, pero muchas gracias por escucharme esta tarde. Bien, muchas gracias, Pía, por la espléndida conferencia que acabas de darnos. Por añadir un dato a esto último que has comentado del Castillo de San Servando, ya que vengo desde Toledo, ahora mismo, bueno, desde hace un par de décadas es albergue de la Junta de Castilla-La Mancha y su director es un chico de Segovia, o sea que no estamos tan alejados. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les paso el micrófono y podemos proceder. Buenas tardes, Pía. Me gustaría que destacaras la importancia de la Real Cañada Soriana Occidental, que fue tan esplendorosa para Segovia, que dio lugar a tantos esquileos alrededor de ella y a tanta transhumancia de ovejas en dirección hacia el campo Azálvaro, donde se juntaba con la Leonesa Oriental y ya bajaban juntas hacia los campos de la Extremadura o del sur de Castilla-La Mancha. ¿Qué te parece que pudo significar esa Cañada Real Soriana Occidental para el desarrollo de la Segovia de finales de la Edad Media y luego del Renacimiento? Podríamos compararlo así en este momento cómo pueden ser los petroleros pasando el canal de Suez. Válgame la comparativa. Era un negocio, quizá el mayor negocio de la corona española fue la lana. Entonces, todas aquellas ciudades que quedaban en zona de cañada o en zona de paso de ovejas prosperaron de una manera muy importante, por lo menos hasta mediados del siglo XVII. La cañada es el camino natural que se sigue desde la Alta Edad Media, bueno, es de época romana, pero desde la Alta Edad Media como medio de comunicación, no solo de ovejas, también de mercancías, porque las ovejas llevaban la lana puesta, pero luego la lana acababa en los esquileos. Para Segovia, voy a poner solo un ejemplo. El presidente del Consejo de Castilla, durante la última parte del reinado de Felipe III y la primera parte del reinado de Felipe IV, fue Francisco de Contreras, que sería el abuelo del marqués de Lozoya. Si el presidente del gobierno, que sería el equivalente a un presidente del Consejo de Castilla, se buscó un medio de vida, fueron las ovejas. Y acabó siendo un marqués de Lozoya instalado donde todos sabemos, en la ciudad, y manteniendo la mayor parte de la carretería y el control de los esquileos de la zona. ¿Qué es lo que pasa con la propia familia? La riqueza de los dos lados de la cañada, de la parte de los invernaderos de la zona de Segovia y de los agostaderos de la zona de Segovia y los invernaderos, es que si uno se coge también la genealogía, ve que la relación con Extremadura y con las grandes familias extremeñas va a ser continua a lo largo de la genealogía de los marqueses, pero sobre todo porque controlaron hasta prácticamente mediados del siglo XIX toda la producción de lana de la zona. Si hubiera sido pequeña, no hubiera caído en manos de un personaje tan relevante, sobre todo en la primera mitad del XVII.
y generó una gran riqueza que dio pie a que hubiera una ceca, que hubiera una serie de cosas que otras ciudades no tuvieron precisamente por la cantidad de dinero que se movía. Hacía falta monetario, por eso tenemos la Casa de la Moneda aquí, y desde finales del 14 se convierte en un punto de distribución importante. Otra cosa que se nos olvida muchas veces es la ubicación de Segovia con respecto a Madrid. A partir del momento en que la corte se instala en lo que es en Madrid, en época de Felipe II, a mediados del 16, los pasos de la sierra y el punto de conexión con los dos pasos los pasos de la sierra va a ser precisamente Segovia, que además hay un dato que muy pocos segovianos analizamos. Hay que pensarlo, que es que el único sitio donde se pasa la sierra una sola vez es o por la Fuenfría o por Navacerrada, con lo cual el paso de las lanas castellanas del norte hacia la zona sur y el negocio en la propia corte era más corto por Segovia que cualquier otra ciudad. Me da cierta envidia que los mercaderes de Burgos se llevaran un poco el valor añadido de la lana segoviana, que aquí quedáramos un poco como pastores de trasiego de ovejas para arriba y para abajo por las cañadas, y luego ellos se llevasen un poco, digamos, la parte mayor del pastel. Bueno, si me permiten, voy a citar a Ibáñez, el inventor de Mortadelo y Filemón. En uno de las viñetas, cuando están dándoles el perfil del delincuente, lo que le dice es que antes solo robaba gallinas, ahora es intermediario. Entonces, lo que quiero decir con esto es que generalmente gana más dinero el comercio que la fabricación de primera, o sea, el sector secundario, terciario como comercio, el terciario como comercio, que el primario como productor. Segovia era una ciudad productora. Pero debería de haberse desarrollado una burguesía comercial en Segovia que fuera capaz de haber comercializado la lana desde los Esquileos directamente con los puertos de Cantábrico. Sí, pero eso tampoco pasó en Burgos. El hecho real es que cuando la burguesía vasca se empieza a independizar, el que prospera es Bilbao. Y Santander, que es el segundo puerto, que al final es el que no se independiza del consulado, es el que se hunde. Porque evidentemente lo que hicieron fue quitar intermediarios. Entonces Segovia tenía un pequeño problema. Estaba muy bien comunicado con la corte. Pasaban las ovejas por aquí. Era un buen sitio de agostadero y de esquileo, pero era mal sitio para comerciar con los puertos del norte de Europa, que eran los que se estaban llevando la lana y la manufactura de lanas a partir del 14 y todo el 15, la Hansa alemana del Mar del Norte. Y no olvidemos que la lana inglesa ha tenido siempre muchísima fama porque era lana merina que salía hacia el norte, pero eran los intermediarios los que ganaban dinero. En vez de llevarse la lana para que en la zona del norte de Europa, en Flandes, la línea hanseática, hicieran los paños y luego no los vendieran, lo bonito hubiese sido haber fomentado más los paños aquí y haberles vendido ya nosotros los paños hechos en vez de llevarse la lana y luego volver transformada. Eso hubiese sido lo ideal, pero no. Bueno, lo que siempre digo es que yo soy historiadora, puedo describir lo que pasó, no lo que hubiera pasado. No lo que podía haber pasado. en caso de que hubiera sido de otra manera. Hola, mi pregunta es sobre el Camino Real de Segovia, que salía de Segovia, iba hacia el norte, hacia la zona de Águilafuente, pasaría por Lastras y acabaría por Peñafiel, ¿no? Y por lo menos está documentado hasta el siglo XIX. La primera documentación que he encontrado es del siglo XVI, pero a mí me interesa saber si hay algún documento anterior que recoja dicho camino, porque seguramente existía anteriormente. Pero a nivel de publicación yo no he encontrado nada, por saber si se conoce algo. Que yo sepa, no. Probablemente existiera antes, porque evidentemente una de las constantes de todos los archivos es que cuando se pone por escrito algo es porque ya está pasando.
Entonces, el hecho de que existiera documentación en el 16 es que probablemente ya existiera desde antes. Ahora bien, el problema es documentarlo. Entonces, lo siento, pero no te puedo contestar. No lo sé. Todo sería empezar a buscarlo, que a lo mejor lo encontramos. Sí, sí, en eso estaba, pero vale, muchas gracias. Ya me imagino que existiría desde la Edad Media. De hecho, el hecho de que tengamos algo tan importante como el sinodal en esa zona quiere decir que efectivamente había dos cosas. En primer lugar, los obispos se movían por la zona, de alguna manera lo harían. Y estamos hablando de un incunable, con lo cual nos vamos un siglo por delante. Y en segundo lugar, la existencia de resmas de papel que fueran para acá y para allá y material escritorio que si no hubiera comunicación no hubiera podido llegar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la sesión de hoy y les emplazamos a la conferencia del próximo martes a las 7 de la tarde que impartirá el profesor José Ubaldo Bernardo sobre la caminería y las rutas de transporte en la provincia de Segovia durante la Edad Moderna. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.